Vamos a desarrollar la parte 1 del tema 6 referente al presupuesto en enlace de la materia sistemas satelitales. La figura muestra una persona que está hablando de la Tierra, que está comunicando con otra persona que está en un avión. La señal que sale de la Tierra, que es transmitida por la antena terrena, llega al satélite, debe llegar con calidad. Esta señal que llega atenuada es amplificada aquí y enviada a la Tierra otra vez, y va a llegar al avión, que es el receptor, con calidad, debe llegar con calidad. De eso trata el presupuesto en enlace. El presupuesto en enlace son todos los elementos, ¿no?, que están involucrados en una comunicación, de manera que la señal que salga, una señal satelital que salga de su origen, llegue con calidad a la recepción. De eso trata el presupuesto del enlace. La figura muestra una comunicación satelital. La figura presenta un enlace satelital y los factores y parámetros que deben ser considerados para que la señal que salga de la estación terrena llegue al satélite en condiciones tales que sea recuperada y sea devuelta a la Tierra y llegue hasta última en condiciones aceptables. Eso es el presupuesto en enlace. Fíjense, y aquí van a observar una serie de parámetros que ya han sido desarrollados en este curso. Para empezar, tenemos un amplificador de potencia. Este emite una potencia, esa señal, esa potencia, alguna parte de ella se atenúa en el cable que llega a la antena. La antena tiene dos parámetros, que es la ganancia y el PIRE. La señal que sale de la antena es el PIRE, viaja al espacio y ahí se va a conseguir, por ejemplo, las pérdidas del espacio libre, representada aquí por FSL, y otras pérdidas, ya vamos a ver cuáles son. La señal llega al satélite, es amplificada, de vuelta a la Tierra sale del satélite el PIRE otra vez, hay las pérdidas del espacio libre en enlace de bajada, otras pérdidas, la señal llega aquí, la señal baja por aquí, es atenuada en este cable y finalmente llega a su destino. Todos estos parámetros que están mencionados aquí, y muchos de los cuales ya han sido explicados en otros temas, están involucrados en que la señal que salga de aquí llegue con calidad aquí. O podemos dividirlo en dos partes. La señal que sale de aquí llega al satélite con calidad y después aquí la vuelven a amplificar, y la que salga de aquí llegue aquí con calidad. O sea, podemos dividir enlace de subida y enlace de bajada. Enlace de subida y en el enlace de bajada. Hay otros parámetros que hay que considerar, como C sobre N sub 0, C sobre N, E sub E sobre N sub 0, que lo vamos a ver en este tema. El LNA ya lo hemos explicado. Este es el amplificador de potencia que está en el satélite, igual que este que está aquí. Aquí está el burn, que es la pérdida de bit, ¿no? Bit error rate, que tiene que ser considerado en esta comunicación, porque si el burn que llega aquí es muy grande, pues la señal va a llegar con mala calidad. Aquí están involucrados en esta figura la ganancia de la antena, el PID de esta antena, igual aquí está la ganancia de esta antena, el PID de esta antena, igual aquí está el PID, están involucradas las pérdidas del espacio libre, tanto subiendo como bajando, y otros parámetros que vamos a ver. Entonces la idea es
que la señal que salga de aquí, llegue con calidad aquí, porque si no llega, el sistema no funciona. Recuerden que entonces, si este es un satélite geoestacionario, él está a unos cuantos kilómetros de la Tierra, por tanto que hay unas pérdidas muy importantes, tanto subiendo como bajando. Fíjense, en la figura se presentan los factores que afectan la señal y los parámetros que se utilizan para minimizarlo. Tenemos los parámetros en enlace de subida y los parámetros en enlace de bajada. Los parámetros en enlace de subida, bueno, lo primero aquí es que hay una potencia del transmisor en estación terrestre. Tiene que haber una potencia para que la señal salga de la Tierra. La potencia recibida en el satélite. Recuerden que estamos hablando de enlace de subida. Hay unas pérdidas de respaldo en la estación terrena, las pérdidas de ramificación y alimentadores en la estación terrena, la ganancia de la antena transmisora en la estación terrena, las pérdidas atmosféricas de subida, las pérdidas por trayectoria en el espacio libre, que son quizás las más importantes porque son las más altas, la figura de mérito, que ya explicaremos qué es la figura de mérito, pero es ganancia sobre temperatura. Y estamos hablando de la figura de mérito del satélite, porque lo dice aquí satélite. La tasa de bits de la comunicación, el PIR de la estación terrena y el esquema de modulación, porque es muy importante el esquema de modulación. En enlace de bajada también hay unos parámetros prácticamente iguales. El PIR del satélite, porque estamos bajando ahora del satélite a la Tierra, la potencia transmitida del satélite, las pérdidas atmosféricas de bajada adicionales, las pérdidas por trayectoria en el espacio libre, que son importantes porque son las más grandes, la ganancia de la antena receptora en la estación terrena, la temperatura de ruido equivalente en la estación terrena, la figura de mérito de la estación terrena, la tasa de bit, la pérdida de respaldo en la estación terrena, la potencia recibida por la antena terrena, el ruido total, el QPSK, que es el esquema de modulación, igual había un esquema de modulación para el enlace de subida, las pérdidas misceláneas, varias pérdidas, y las pérdidas en la estación terrena. Como pueden ver y leer, está involucrado la potencia, la ganancia de la antena, las pérdidas. Entonces, hay que colocar todos esos elementos en una fórmula y analizar que la señal que salga de la Tierra llegue a la recepción con calidad. Esa fórmula es esta que se encuentra aquí. NRS, que es la primera del lado izquierdo de la ecuación, es el nivel de recepción de señal. Esta fórmula puede ser aplicada en enlace de subida y enlace de bajada. Podemos aplicar en cualquiera de las dos. Fíjense. NRS es el nivel de recepción de señal. Vamos a suponer que estamos hablando de enlace de bajada. Entonces es la que llegue aquí. La PTA es la potencia de transmisión, la que salió en este caso del satélite. GA, la ganancia de la antena transmisora, o sea, la antena que está en el satélite. PCOA, pérdida de conectores en el lado de transmisión aquí. PCA, pérdida en los cables en el lado de transmisión. Y hay conectores, hay cables. Las pérdidas de propagación en el espacio libre, que se presentan aquí. Otras pérdidas que se presenten, por ejemplo, pérdida por lluvia, ¿no? Ganancia de la antena de recepción, pérdida de cables en el lado de recepción, pérdida de conectores B en el lado de recepción, la sensibilidad del receptor en dBm y un margen que ya voy a explicar qué es. Fíjense, la ecuación tiene 1, 2, 3, en este caso, términos positivos. ¿Cuáles son? La potencia de transmisión y las ganancias. La ganancia de la antena de transmisión y la ganancia de la antena de recepción. Lo demás son pérdidas. Entonces, es muy sencillo. Se toman las potencias, se suman. Se le suman las ganancias y se le restan todas las pérdidas. Si ese valor da
mayor o igual que la sensibilidad del receptor, o sea aquí, más un margen, el sistema funciona. Así de sencillo. La figura muestra lo que acabo de comentar, lo vamos a analizar en enlace bajada, ¿no? Fíjense. Sale una señal de la antena del satélite. La señal baja y por supuesto se va a atenuar porque se va a conseguir una serie de pérdidas. La señal va a llegar a la recesión. ¿No? Vamos a suponer que esta es la recesión. En realidad la recesión es en donde esté el terminal. ¿No? Entonces fíjense. Si esta es la señal de recesión NRS, esto es una escala de potencia. Si la señal que llega aquí está por encima de la sensibilidad, es mayor o igual a la sensibilidad, entonces, que es el nivel mínimo de señal que se acepta, entonces, si este NRS está por encima de la sensibilidad, el sistema funciona. Si el nivel de señal resultante en la estación terrena de recepción es mayor que el nivel mínimo de señal sensibilidad que acepta la estación terrena, entonces el enlace es viable. Así es sencillo. La señal recibida es suficientemente potente para que los radios la utilicen. Ahora, en un trayecto dado, la variación en un periodo de tiempo de la pérdida en el trayecto puede ser grande, por lo que se debe considerar un margen de diferencia entre el nivel de señal recibida y el nivel mínimo de la señal recibida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si NRS, que es la señal de recepción, está por encima de la sensibilidad, mayor o igual a la sensibilidad, el sistema funciona. Pero para garantizarse, que es lo que dice aquí, se le agrega una K, un margen. Cuando usted le agrega la sensibilidad un margen, esto sube. Pero si NRS sigue estando por encima de esto, el sistema va a funcionar. Esto es como lo que llaman un colchón de seguridad. Ese colchón puede ir entre 10 y 15 dB. Y así en una forma sencilla, cuando se hace el cálculo, se sabe si la señal que salió del satélite llega con calidad a la estación terrena. El mismo análisis se puede hacer en enlace de subida de la antena de transmisión de la Tierra a la antena de recepción del satélite. En realidad se hacen los dos análisis, pero quizás el más importante es el de bajada, porque lo que queremos es que la señal llegue aquí con calidad. Esto puede ser Perú, por decir algo, y una ciudad en Perú, y esto sea en Panamá. Entonces, esto viaja una gran distancia y la señal que salió de Perú llega con calidad a Panamá. Esa es la viabilidad del enlace. Eso es la viabilidad del enlace. Que la señal que llegue de recepción esté por encima de la sensibilidad más una K. El AK es un margen o un colchón. Aquí tenemos de nuevo la fórmula general. NRS tiene que ser mayor o igual a la sensibilidad más K. Se toman la potencia, se suman las ganancias y se le restan todas las pérdidas. Las pérdidas varían porque depende de los países donde se esté transmitiendo o donde se esté recibiendo. Si la antena de recepción está en Suecia, por poner un ejemplo, que es un país escandinavo donde en los tiempos son duros, me refiero a que cae mucha nieve, entonces hay una pérdida que hay que considerar, que es la caída de la nieve. Entonces, ese tipo de pérdida tiene que estar considerado aquí. Entonces, esta es la ecuación. NRS igual, mayor o igual a la sensibilidad del receptor más K. Si esta condición se cumple, la señal que llega al receptor está por encima de la sensibilidad y el salto o tramo funciona. Así de sencillo. Hay unos datos para los cálculos que se van a hacer, porque hay unos ejercicios, y estos son los que deben considerar. El ángulo igual a grados más minutos sobre 60 más segundos sobre 3600. Para los efectos de
del ejercicio, 1 grado de 96,6 kilómetros, 1 hora 15 grados de longitud, 1 minuto 15 grados de longitud y 1 segundo 15 segundos de longitud. Bueno, es la que está representada en esta fórmula. Necesitamos otra distancia, que es esta, la que es la enlace de subida y la enlace de bajada. Recuerden que estos son coordenadas polares. Aquí hay que trabajar con la latitud y la longitud. Entonces la latitud promedio igual a L sub m, que es igual a la latitud de la estación terrena más la latitud del satélite entre 2. El delta de la latitud es la latitud de la estación terrena menos la latitud del satélite. El delta de la latitud. El delta de la longitud es igual a la longitud de la estación terrena menos la longitud del satélite. P igual al delta de la longitud por el coseno de L sub m, siendo L sub m la latitud de la estación terrena más la latitud del satélite entre 2. D1 igual a raíz cuadrada de P cuadrado más el delta de la latitud al cuadrado en kilómetros. Y D, que es la que queremos, igual a la raíz cuadrada de 1 cuadrado más h cuadrado en kilómetros, porque lo que queremos es una distancia. Cuando se trabaja con esto hay que tener cuidado porque estamos trabajando con grados y distancia. Por eso es que se da este dato que 1 grado es igual a 96,6 kilómetros. Entonces, de esta manera se calcula la distancia al satélite. Estas distancias de subida y bajada no necesariamente tienen que ser las mismas, porque depende de dónde esté la estación receptora. Como ven, entonces aquí aparece otra vez el concepto de la latitud y la longitud. Vamos a recordar el concepto de la latitud. La latitud proporciona la localización de un lugar en dirección norte o sur. Aquí está el Ecuador, entonces la latitud es norte si está por encima del Ecuador, es sur si está por debajo del Ecuador. Y se expresan medidas angulares que varían de 0 grados del Ecuador hasta 90 grados norte del polo norte y 90 grados del polo sur. Si queremos saber cuál es la latitud del punto P, nos vamos al Ecuador porque es más fácil trabajar aquí y hacemos el ángulo. El ángulo que se forma entre la recta que va del punto P al centro de la esfera y la otra recta que va desde el centro hacia el borde del Ecuador. Eso da la latitud. La latitud, bueno, ya lo comenté, es norte si está en el hemisferio, es positiva si está en el hemisferio norte, es negativa si está en el hemisferio sur. Hay que tener cuidado cuando se meten esos valores, cuando se están haciendo cálculos. Si usted le dice que la latitud está en el norte, sabe que tiene que poner la positiva. Si está en el sur, tiene que poner la negativa. De la misma manera, vamos a recordar que la longitud son estas líneas que van de polo a polo y ellos nos van a dar la dirección este-oeste. Este-oeste. La longitud es el ángulo que se forma. Por ejemplo, si se quiere calcular la longitud del punto P, se baja aquí al Ecuador porque es más fácil hacer el análisis aquí. Y entonces la longitud va a ser el ángulo que se genera de donde se encuentra el meridiano Greenwich, que es considerado el meridiano cero, hasta la recta donde está el punto P. Eso es la longitud. Se mide, como acabo de comentar, con respecto al meridiano de Greenwich. Bueno, entonces la longitud te da la dirección este-oeste. Si el satélite está hacia el este, la longitud es positiva. Si está hacia el oeste, la longitud es negativa. Se trabaja con la latitud y la longitud porque estamos hablando de coordenadas polares. Estamos tratando de ubicar un equipo que se encuentra en el espacio.
hay que definir unos ángulos, el ángulo azimut y el ángulo de elevación. Como pueden observar los que están siguiendo el curso, estos son conceptos presentados en temas anteriores, sin embargo, se han colocado otra vez en este tema para tener todos los parámetros juntos. Aquí tenemos el ángulo de azimut y el ángulo de elevación. El ángulo de azimut da la orientación horizontal de una antena. Si usted está viendo este video, mueva su cara de izquierda a derecha y eso es la orientación horizontal. Hay otro ángulo que se llama elevación, que en el caso de hacer la misma comparación ahorita, si usted mueve su cabeza hacia arriba y hacia abajo, pues te va a dar el sentido de la elevación o no elevación. Hay un ángulo llamado un ángulo de elevación. El ángulo de elevación se llama TIR, que es orientado a la vertical de una antena. Esto se mide con una brújula, el azimut, y esto con un inclinómetro. El ángulo de elevación nos indica la inclinación que le debemos dar a la antena con respecto al plano vertical para orientarla hacia el satélite. Si fuera telefonía móvil sería hacia abajo, porque la radio base está por encima de nosotros. Entonces este es el ángulo de elevación. El ángulo de elevación tiene una fórmula que se vio en otro tema, está repetida aquí por lo que recién acabo de comentar, que es θ igual al cotangente del coseno de la latitud de la estación terrena por el coseno de L. El coseno de L debe estar por aquí, el coseno de L, o mejor dicho, L es la diferencia entre la longitud del satélite y la longitud de la estación terrena, menos R E sub E sobre H, ¿no? R sub E es 6.378 kilómetros y H es el radio de la órbita, 42.164 kilómetros. Dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de la latitud de la estación terrena por el coseno cuadrado de L. L siendo la diferencia de la longitud del satélite menos la longitud de la estación terrena. El ángulo azimut me da la ubicación de la antena con respecto al plano horizontal y se mide desde el norte geográfico en el sentido de las agujas del reloj. Se mueve un poco este tornillo y entonces se gira la antena hacia la izquierda, hacia la derecha. Aquí está totalmente horizontal, pero usted lo va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí se representa claramente que el ángulo azimut es el que va desde el norte geográfico en el sentido de las agujas del reloj hasta el punto al que se le quiere, a donde se va a colocar la estación terrena. Y el ángulo de elevación, bueno, es este que se encuentra aquí. Entonces, es muy importante tener claro estos dos ángulos. El ángulo azimut va a variar dependiendo donde se encuentre el satélite, ¿no? Fíjense, aquí tenemos unos planos de coordenadas de 0 o 4 cuadrantes, 0 a 90 grados, 90 a 180, 180 a 270, 270 a 360. Entonces, si el satélite se encuentra en el sureste, como es el caso de la figura, sureste de la estación terrena, el ángulo azimut es 180 grados menos el azimut. Como este es 90, aquí es 90, aquí es 90 más 90, 180, y el satélite está aquí, entonces el ángulo será 180 grados menos este pedacito. Si el satélite se encuentra en el suroeste, o sea, en este cuadrante suroeste, entonces será 180 grados más el ángulo azimut. Si el satélite se encuentra en el noroeste, norte y oeste, el ángulo será 360 más menos el azimut. O 270 más el azimut, si lo ve de aquí. Y si el satélite se encuentra en el noreste de la estación terrestre, noreste, o sea, estamos aquí,
entonces esto está entre 0 y 90 grados y el ángulo será el de azimut. Entonces hay que tener cuidado cuando se calcula el ángulo de azimut. Vamos a presentar otra fórmula para calcular el ángulo de azimut. Hay dos fórmulas. Esta fórmula, la que está en la parte superior, es solamente válida para regiones que estén por encima del ecuador. El azimut igual a 180 más el cotangente de la tangente de la longitud del satélite menos la longitud de la antena menos el seno de la latitud de la antena. La fórmula solamente es válida para regiones que estén por debajo del ecuador. Azimut de 360 grados menos el arco tangente de la tangente de la longitud del satélite menos la longitud de la antena, el seno de la latitud de la antena. De la longitud del satélite está en la estación terrena. Volvamos a recordar el PIRE porque en la fórmula de viabilidad de una señal satelital aparece que lo que realmente hay que tomar en cuenta de la señal que sale de la antena es el PIRE, y por tanto hay que recordar esa fórmula o ese parámetro o ese concepto. La potencia irradiada isotrópica efectiva. El PIRE igual a 10 logaritmos de la potencia más la ganancia menos las pérdidas. PSUT es la potencia del amplificador de potencia, de alta potencia. L es las pérdidas entre HPA y la antena. Y la ganancia de la antena, que es la ganancia de la antena. La figura lo muestra claramente. Hay una potencia, vamos a suponer que es 100 vatios, por decir un valor. Esta señal se atenúa, se pierde una parte de ella en el cable que va del amplificador hasta la antena. Vamos a suponer que se pierden 10 vatios, entonces 100 menos 10 quedan 90. Falta considerar la ganancia de la antena y aquí va a salir un valor que no es precisamente 100. Esta ecuación tienen que verla con atención porque aquí dice 10 logaritmos de esta potencia, quiere decir que esto está en vatios. Si esto está más GTX, esto debe estar ya en dBm y esto está en dB. Aquí se ve claramente también en la figura que la potencia que sale del amplificador no es la que sale hacia el espacio. La potencia que sale hacia el espacio es el PIRE, por esto que está explicado en la fórmula. Recordemos también las pérdidas del espacio libre están en la fórmula de viabilidad, la ecuación de viabilidad. Estas pérdidas son muy importantes porque son las más altas que hay. ¿Por qué son las más altas que hay? Porque la distancia que hay de la Tierra a satélite o del satélite a la Tierra, o sea, la distancia que hay entre las dos antenas, es muy grande, 65.536 kilómetros, si estamos hablando de una satélite geoestacionario. La frecuencia es también alta, y si la distancia y la frecuencia son altas, entonces la pérdida del espacio libre, free space loss, pérdida del espacio libre, es alta. Hay dos fórmulas. Si la distancia está en kilómetros y la frecuencia está en gigas, se aplica esta fórmula. Si la distancia está en kilómetros y la frecuencia está en megas, se aplica esta fórmula. Está otra vez mostrada esta fórmula en este tema porque estas pérdidas es de importancia capital en un sistema de satelital porque son las más altas. Y en la fórmula de viabilidad aparece una serie de pérdidas y la más alta es esta. La potencia recibida. La potencia recibida en una antena es igual a la potencia transmitida en vatios, este sub X, por la ganancia de la antena, por el área efectiva de la antena, en metros cuadrados, porque es el área, y D es la distancia entre la antena, transmisor y receptor. Esto está en vatios, pero si se le aplica logaritmo, la puedo obtener en dB. De nuevo recordamos el diámetro de una antena, porque está de nuevo esta fórmula en el capítulo, porque en la fórmula, en la ecuación de viabilidad, aparece la ganancia de la antena y
Este diámetro depende de la ganancia de la antena. El diámetro de una antena es igual a pi lambda sobre pi por la raíz cuadrada de g sobre n. Nu es la eficiencia de la antena, explicado anteriormente. Y usted puede observar que como la frecuencia es muy alta, la longitud de onda es muy pequeña. Y si la longitud de onda es muy pequeña, este diámetro se disminuye, se reduce. Bueno, volvemos con el concepto de ganancia de una antena, porque en la fórmula de viabilidad aparece la ganancia de la antena de transmisión y recepción que se suma a la potencia. La ganancia de una antena se refiere a que todas las señales que chocan contra el reflector no entran en el foco. Una se van a ir, sobre todo las que llegan en el borde de la parábola del reflector, se van hacia atrás y esa señal se pierde. Y otras no van a llegar al foco porque van a chocar con las varillas que sostienen al foco. Entonces, lo que queda es la ganancia. Lo que queda es la ganancia. La ganancia en dBi igual a 10 logaritmo de 10 en base 10 de nu por pi por d sobre lambda al cuadrado. Lo que tienen aquí. Entonces, cuando se recibe una señal, un reflector de la antena recoge la energía de la señal y la enfoca hacia el alimentador. Esto significa que la energía de la señal disponible se concentra y esta concentración es la energía que se llama ganancia. La ganancia de una antena parabólica indica la cantidad de señal captada que se concentra en el alimentador. Como expliqué, no toda la que llega del espacio va a entrar por el foco del alimentador. La ganancia de la antena, gain, es una medida de la capacidad de concentración de la señal de la antena. Y así hay otra serie de conceptos, ¿no?, con respecto a la ganancia de una antena. Para concluir esta primera parte del tema, se repite aquí la fórmula general. NRS, que es la señal de recepción, tiene que ser mayor o igual a la sensibilidad del receptor más K. ¿Cómo se obtiene esto? Sumando la potencia de transmisión, sumando la ganancia de la antena de transmisión más la de recepción y restándole todas las pérdidas que están involucradas. La pérdida más importante, porque es la mayor, es la pérdida del espacio libre. Si esta condición se cumple, la señal que llega al receptor está por encima de la sensibilidad y el salto o trama funciona. Hemos concluido esta primera parte. En la segunda parte vamos a analizar una serie de ecuaciones sobre unos parámetros que también son importantes que tengan un buen valor. Hasta luego y nos continuamos oyendo.